Para los miembros de la Iglesia en la década de 1830, congregar a los santos y edificar la ciudad de Sion eran labores tanto espirituales como temporales, con muchos asuntos prácticos que atender. Se requería que alguien comprara tierras donde los santos pudieran establecerse. Era necesario que alguien imprimiera libros y otras publicaciones, y se necesitaba que alguien administrara una tienda a fin de proveer bienes para las personas de Sion. En las revelaciones registradas en Doctrina y Convenios 51 al 57, el Señor designó e instruyó a algunas personas para que se encargaran de esas tareas. Si bien las habilidades en tales cosas son necesarias en Sion, esas revelaciones también enseñan que el Señor desea que sus santos lleguen a ser espiritualmente dignos de ser llamados el pueblo de Sion, su pueblo. Nos llama a todos a ser un mayordomo fiel, justo y sabio, teniendo un corazón contrito, permaneciendo firmes en nuestras responsabilidades señaladas. Si podemos hacerlo, sin importar cuáles sean nuestras habilidades temporales, el Señor puede valerse de nosotros para edificar Sion. Si hubieras sido miembro de la Iglesia en 1831, quizás se te hubiera invitado a vivir la ley de consagración, para lo cual traspasarías tus propiedades a la Iglesia, a través del obispo, y él entonces te devolvería, en la mayoría de los casos, lo que habías donado, y en ocasiones algo adicional. Sin embargo, ya no era solo tu posesión, sino tu mayordomía. En la actualidad, los procedimientos son diferentes, pero los principios siguen siendo vitales para la obra del Señor. El presidente Spencer W. Kimball explicó: en la Iglesia, una mayordomía es una sagrada confianza espiritual o temporal por la cual hay que rendir cuentas. A causa de que todas las cosas le pertenecen al Señor, somos mayordomos sobre nuestro cuerpo, mente, familia y propiedades. Un mayordomo fiel es aquel que ejerce justo dominio, cuida de los suyos y cuida del pobre y el necesitado. Cuando el Señor envió a varios líderes de la Iglesia a Missouri, les dijo que utilizaran el tiempo del viaje para predicar por el camino. Piensa, ¿cómo puedes compartir el Evangelio por el camino o durante los acontecimientos normales de tu vida? Veamos el discurso por Elder Gary E. Stevenson. No me engañes. Liaona, noviembre de 2019, seguido del himno asignado para esta semana, Guíame a ti. El día de hoy ofrezco palabras de consejo para ustedes, pero especialmente a ustedes, la nueva generación, los niños de la primaria y los jóvenes. El profeta del Señor en realidad les ama profundamente, el presidente Russell M. Nelson, tanto que se dirigió a ustedes el año pasado en un devocional mundial especial para jóvenes titulado Juventud de Israel. A menudo escuchamos al presidente Nelson decir que ustedes son eso exactamente, la esperanza de Israel, la nueva generación y el futuro de la iglesia verdadera y viviente de Jesucristo sobre la tierra. Mis jóvenes amigos, para comenzar me gustaría compartir dos historias de la familia. Hace años llegué a casa del trabajo y me sorprendió ver salpicaduras de pintura blanca por todas partes. En el suelo, en la puerta del garaje y en nuestra casa de ladrillos rojos. Inspeccioné la situación más de cerca y descubrí que la pintura todavía estaba húmeda. Un rastro de pintura conducía hacia el patio trasero, de modo que lo seguí. Allí encontré a mi hijo de 5 años con una brocha en mano, persiguiendo a nuestro perro. Nuestro hermoso labrador negro tenía la mitad pintada de blanco. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté con voz agitada. Mi hijo se detuvo, me miró, miró al perro, miró la brocha que goteaba de pintura blanca y dijo: solo quiero que se parezca a los perros con manchas negras de la película. ¿Recuerdas? La de los 101 dálmatas. A mí me encantaba nuestro perro, pensaba que era perfecto. Pero aquel día mi hijo tenía otra idea. La segunda historia es sobre el tío abuelo Grover, el tío del padre de mi esposa que vivía en una casa en el campo, lejos de la ciudad. El tío Grover se estaba haciendo mayor. Pensamos que nuestros hijos debían conocerlo antes de que muriera. Así que emprendimos el largo viaje a su humilde casa. Nos sentamos juntos para conversar y presentarle a nuestros hijos. Pero al poco tiempo, nuestros dos pequeños de unos 5 y 6 años quisieron ir a jugar afuera. El tío Grover, al oírlo, se acercó y los miró fijamente. Su rostro envejecido y desconocido
asustó un poco a los niños. Les dijo con un tono serio: tengan cuidado, hay muchos zorrillos afuera. Al escucharlo, Lisa y yo nos alarmamos. Estábamos preocupados de que los rociara un zorrillo. Mientras seguíamos conversando, los chicos salieron a jugar. Más tarde, al subir al auto para regresar a casa, les pregunté: ¿vieron algún zorrillo? Uno de ellos respondió: no, no vimos ningún zorrillo, pero sí vimos un gatito negro con una raya blanca en el lomo. Esos relatos sobre niños inocentes que descubren algo sobre la vida y la realidad pueden hacernos sonreír, pero también ilustran un concepto más profundo. En el primer relato, nuestro pequeño hijo tenía un hermoso perro como mascota. No obstante, tomó una lata de pintura y con brocha en mano, se dispuso a crear su propia realidad imaginaria. En el segundo relato, los chicos ignoraban felizmente la desagradable amenaza que enfrentaban al encontrar un zorrillo. Al ser incapaces de identificar correctamente lo que en realidad habían encontrado, corrieron el riesgo de sufrir consecuencias lamentables. Esos son relatos de identidad equivocada, suponiendo que lo real es otra cosa. En ambos casos, las consecuencias fueron menores. Muchos en estos días hacen frente a esos mismos problemas a una escala mucho mayor. Son incapaces de ver las cosas como son o están insatisfechos con la verdad, tratando de transformarla en otra cosa que satisfaga sus sentidos o gustos. Y hoy en día hay en juego fuerzas deliberadamente diseñadas para apartarlos de la salud y de la verdad absoluta, y esos engaños y mentiras van más allá de una inocente identidad. Satanás, el padre de las mentiras y el gran engañador, nos haría cuestionar las cosas como realmente son e ignorar las verdades eternas o que las transformemos en algo que parece más placentero. Les hace la guerra a los santos de Dios y ha pasado milenios calculando y practicando la habilidad de persuadir a los hijos de Dios a creer que lo bueno es malo y que lo malo es bueno. Se ha ganado la reputación de convencer a los mortales de que los zorrillos son solo gatitos o que un poco de pintura se puede transformar a un perro labrador en un dálmata. Veamos ahora un ejemplo de este mismo principio que se encuentra en las Escrituras cuando Moisés, profeta del Señor, afrontó ese mismo problema. Moisés fue arrebatado a una montaña extremadamente alta. Vio a Dios cara a cara y habló con él. Dios enseñó a Moisés sobre su identidad eterna. Aunque era mortal e imperfecto, Dios enseñó que Moisés era a semejanza de mi unigénito y mi unigénito será el Salvador. Moisés, en esta maravillosa visión, contempló a Dios y también aprendió algo importante acerca de sí mismo. Aunque mortal, era un hijo de Dios. Escuchen atentamente lo que sucedió al final de esa grandiosa visión. Y aconteció que Satanás vino para tentarlo diciendo: Moisés, hijo del hombre, adórame. Moisés osadamente respondió: ¿quién eres tú? Porque he aquí yo soy un hijo de Dios, a semejanza de su unigénito. ¿Y dónde está tu gloria para que te adore? En otras palabras, Moisés dijo: no me puedes engañar porque yo sé quién soy. Fui creado a la imagen de Dios. Tú no tienes su luz ni su gloria, así que, ¿por qué habría de adorarte o caer presa de tu engaño? Ahora presten atención al modo en que Moisés responde. Él declara: vete de aquí, Satanás, no me engañes. Podemos aprender mucho de la poderosa respuesta de Moisés a la tentación del adversario. Los invito a responder de la misma manera cuando sientan la influencia de la tentación. Manden al enemigo de su alma diciendo: vete,
tú no tienes gloria. No me tientes ni me engañes, porque sé quién soy. Soy un hijo de Dios y siempre acudiré a mi Dios para pedir su ayuda. El adversario no abandona fácilmente sus motivos destructivos para engañarnos y degradarnos. Desde luego no lo hizo con Moisés, sino que quiso hacer que Moisés olvidara quién era en el plano eterno, como si estuviera teniendo una rabieta o berrinche infantil. Satanás gritó en alta voz y bramó sobre la tierra y mandó y dijo: yo soy el unigénito, adórame a mí. Repasemos, ¿oyeron lo que él acaba de decir? Yo soy el unigénito, adórame a mí. El gran engañador dijo en efecto: puede que sea un labrador negro, pero sí un dálmata moteado y más de tu agrado, y pueda que sea un zorrillo solamente con una raya blanca. Moisés acudió a Dios y recibió su fortaleza divina. Aunque el adversario tembló y la tierra se estremeció, Moisés no cedió. Su voz fue segura: retírate de mí, Satanás, porque solamente a este único Dios adoraré, el cual es el Dios de gloria. Finalmente, él se apartó de la presencia de Moisés. Después de aparecerse y bendecir a Moisés por su obediencia, el Señor dijo: bendito eres, Moisés, porque serás más fuerte que muchas aguas. Y he aquí, estoy contigo hasta el fin de tus días. La resistencia de Moisés al adversario es un ejemplo verídico y revelador para nosotros. Independientemente de nuestra etapa en la vida, es un mensaje poderoso para cada uno de ustedes para que sepan qué hacer cuando Satanás trate de engañarlos, porque al igual que Moisés, han sido bendecidos con el don de la ayuda celestial. ¿Cómo pueden hallar esa ayuda celestial como lo hizo Moisés y no ser engañados ni ceder a la tentación? El Señor mismo reafirmó en esta dispensación un canal eficaz para recibir ayuda divina cuando el Señor declaró: por tanto yo, el Señor, sabiendo las calamidades que sobrevendrían a los habitantes de la tierra, llamé a mi siervo José Smith, hijo, y le hablé desde los cielos y le di mandamientos. En palabras sencillas podríamos decir que el Señor, quien conoce el fin desde el principio, conoce las dificultades de nuestros días. Por eso Él ha proporcionado una manera para que resistamos a los desafíos y tentaciones, muchas de las cuales son el resultado directo de las influencias engañosas del adversario y de sus ataques. La manera es sencilla. Por medio de sus siervos, Dios nos habla a nosotros, sus hijos, y nos da mandamientos. Podríamos reiterar el versículo que acabo de citar para decir: yo, el Señor, llamé a mi siervo, el presidente Russell M. Nelson, y le hablé desde los cielos y le di mandamientos. ¿No es esa una gloriosa verdad? Doy mi solemne testimonio de que el Señor habló a José Smith desde los cielos, comenzando con la primera visión. Él también habla al presidente Nelson en nuestros días. Testifico que Dios se comunicó con profetas en épocas pasadas y les dio mandamientos diseñados para guiar a sus hijos hacia la felicidad en esta vida y la gloria en la venidera. Dios continúa dando mandamientos a nuestro profeta viviente. Los ejemplos abundan. Un equilibrio en la instrucción del Evangelio más centrado en el hogar y apoyado por la Iglesia. El reemplazo de maestros orientadores y maestras visitantes por el programa de administración. Ajustes en las normas y ordenanzas del templo. Y el nuevo programa Niños y Jóvenes. Me maravilla la bondad y compasión de un amoroso Padre Celestial y de su Hijo Jesucristo, quienes restauraron la Iglesia del Salvador sobre la tierra y una vez más han llamado a un profeta en nuestros días. La restauración del Evangelio contrarresta los tiempos peligrosos con el cumplimiento de los tiempos. La obediencia a los mandamientos que se les dan a nuestros profetas es la clave no solo para evitar la influencia que nos engaña, sino también para tener gozo y felicidad duradera. Esta fórmula divina es sencilla. La rectitud u obediencia a los mandamientos trae bendiciones, y las bendiciones traen felicidad o gozo a nuestras vidas. Al igual que el adversario trató de engañar a Moisés, él procura engañarlos a ustedes. Él siempre ha fingido ser algo que no es. Trata de ocultar su verdadera identidad y afirma que la obediencia hará que la vida de ustedes sea miserable y les privará de la felicidad.
¿Pueden pensar en algunas de sus tácticas para engañarnos? Por ejemplo, él degrada las consecuencias destructivas de drogas ilícitas y del consumo del alcohol, y en cambio sugiere que los hará sentir bien. Nos sumerge en los elementos negativos que pueden existir en las redes sociales, incluidas las comparaciones debilitantes y la realidad idealizada. Él nos expone a otros contenidos dañinos que se encuentran en línea para causar daño o dolor, tales como la pornografía, descarados ataques a otros mediante el ciberacoso y sembrando información errónea a fin de causar duda y temor en nuestros corazones. Él sutilmente susurra: sígueme y de seguro serás feliz. Las palabras que un profeta del Libro de Mormón escribió hace muchos siglos son relevantes en nuestros días. La maldad nunca fue felicidad. Ruego que reconozcamos los engaños de Satanás por lo que son, que resistamos y veamos más allá de las mentiras e influencias de aquel que desea destruir nuestra alma y robarnos el gozo presente y la gloria futura. Hermanos y hermanas, hemos de continuar siendo fieles y estando alerta, porque esa es la única manera de discernir la verdad y de escuchar la voz del Señor por medio de sus siervos. Porque el Espíritu habla la verdad y no miente. Estas cosas nos son manifestadas claramente para la salvación de nuestras almas, porque Dios las declaró también a los profetas de la antigüedad. Nosotros somos los santos del Dios Todopoderoso, la esperanza de Israel. ¿Flaquearemos? ¿Huiremos sin luchar? No. A Dios honrad, por Él luchad, y por su causa siempre velad. Doy mi testimonio especial del Santo de Israel. Sí, en el nombre de Jesucristo. Testifico de su amor perdurable y de la verdad y la felicidad que hace posible su infinito y eterno sacrificio. Al obedecer sus mandamientos siempre se nos conducirá por el buen camino y no seremos engañados. En el sagrado nombre de nuestro Salvador, Jesucristo. Amén. Cristo mi Salvador.
Luego en Doctrina y Convenios 54 cubriremos cómo podemos acudir al Señor cuando nos hieren las decisiones de los demás. En estos días donde la corrupción, criminalidad y tentación son vastas, es una buena herramienta saber cómo acudir a Dios de la forma que Él quiere. ¿Alguna vez has sufrido una decepción cuando alguien de quien dependías no cumplió con sus compromisos? Eso les sucedió a los santos de Colesville, Nueva York, que esperaban establecerse en las tierras de Lehman Copley, en Ohio. Ahora procederemos a leer y escuchar las escrituras asignadas para esta semana, para que averigües lo que le pasó a los santos en Ohio en este episodio de Rumbo al Discipulado. Pero antes, recuerda, si te gustó este video, compártelo. Sección 51. Revelación dada por medio de José Smith el profeta en Thompson, Ohio, el 20 de mayo de 1831. En esos días empezaron a llegar a Ohio los santos que emigraban de los estados del este, y fue necesario hacer arreglos definitivos para su establecimiento. En vista de que este asunto correspondía particularmente al oficio del obispo, el obispo Edward Partridge solicitó instrucciones en cuanto al asunto, y el profeta le preguntó al Señor. Versículos del 1 al 8. Edward Partridge es nombrado para regular las mayordomías y las propiedades. Del 9 al 12. Los santos deben actuar con honradez y recibir partes iguales. Del 13 al 15. Deben tener un almacén del obispo y organizar las propiedades de acuerdo con la ley del Señor. Del 16 al 20. Ohio será un sitio provisional de recogimiento. Escúchame, dice el Señor tu Dios, y hablaré a mi siervo Edward Partridge, y le daré instrucciones, porque es menester que reciba instrucciones tocante a la manera de organizar a este pueblo. Porque es necesario que sean organizados conforme a mis leyes. Si es de otro modo, serán desarraigados. Por tanto, señalen Edward Partridge y aquellos a quienes él ha escogido, con los cuales estoy bien complacido, su porción a este pueblo, a cada hombre igual, según su familia, conforme a sus circunstancias, carencias y necesidades. Y al señalarle a algún hombre su porción, mi siervo Edward Partridge le expedirá una escritura que le asegurará su porción para que la retenga. Sí, este derecho y heredad en la iglesia, hasta que transgrediere, y la voz de la iglesia, de acuerdo con las leyes y convenios de ésta, lo considerare indigno de pertenecer a ella. Y si transgrede, y no se le estima digno de pertenecer a la iglesia, no tendrá poder para reclamar la parte que haya consagrado al obispo para los pobres y los necesitados de mi iglesia. Por tanto, no retendrá lo que haya dado, sino que solamente tendrá derecho a la parte que haya recibido por escritura. Y así se confirmarán todas las cosas de acuerdo con las leyes del país, y desígnesele a este pueblo lo que le pertenece. Y en cuanto al dinero que le quedare a este pueblo, nómbresele un agente que tome el dinero para proporcionar alimentos y ropa según las necesidades del pueblo. Y trátense honradamente todos los hombres, y sean iguales entre este pueblo, y reciban lo mismo, para que seáis uno, tal como os he mandado. Y no permitáis que lo que pertenece a este pueblo les sea quitado y dado al de otra iglesia. Por consiguiente, si otra iglesia quiere recibir dinero de ésta, reintégreselo, de acuerdo con lo que convengan. Y esto se hará por medio del obispo o de la gente, el que será nombrado por la voz de la iglesia. Y además, desígnele el obispo un almacén a esta iglesia, y guárdense en manos del obispo todas las cosas, tanto dinero como víveres, que excedan a las necesidades de este pueblo. Y también retenga él algo para sus propias necesidades y las de su familia, en tanto que esté ocupado en este servicio. Y así concedo a este pueblo el privilegio de organizarse conforme a mis leyes, y les consagro esta tierra por una corta temporada, hasta que yo, el Señor, disponga para ellos de otra manera, y les mande salir de aquí. Y no les es señalada la hora ni el día, por tanto,
establezcanse en esta tierra como si fueran a vivir en ella muchos años, y redundará en provecho de ellos. He aquí, esto le servirá de modelo a mi siervo Edward Partridge para otros lugares en todas las iglesias. Y el que fuere hallado mayordomo fiel, justo y sabio, entrará en el gozo de su Señor, y heredará la vida eterna. De cierto te digo, soy Jesucristo, el cual viene pronto, a la hora que no pensáis. Así sea. Amén. Sección 52. Revelación dada por medio de José Smith el profeta a los elders de la iglesia en Kirtland, Ohio, el 6 de junio de 1831. Se había celebrado una conferencia en Kirtland, la cual había empezado el día 3 y terminado el día 6 de junio. En esa conferencia se efectuaron las primeras ordenaciones específicas correspondientes al oficio de sumo sacerdote, y se discernieron y se reprendieron ciertas manifestaciones de espíritus falsos y engañadores. Versículos 1 y 2. Se designa que la siguiente conferencia se ha de efectuar en Missouri. Del 3 al 8. Nombramiento de ciertos élderes para que viajen juntos. Del 9 al 11. Los élderes deben enseñar lo que han escrito los apóstoles y profetas. Del 12 al 21. Los que son iluminados por el Espíritu producen frutos de alabanza y sabiduría. Del 22 al 44. Varios élderes son nombrados para predicar el Evangelio durante su viaje a Missouri para asistir a la conferencia. He aquí, así dice el Señor a los élderes que ha llamado y escogido en estos últimos días por la voz de su Espíritu, diciendo: Yo, el Señor, os haré saber lo que quiero que hagáis desde ahora hasta la próxima conferencia, la cual se verificará en Missouri, sobre la tierra que consagraré a los de mi pueblo, que son un resto de Jacob, y a los que son herederos conforme al convenio. Por tanto, de cierto os digo, emprendan su viaje mis siervos José Smith, hijo, y Sidney Rigdon, en cuanto hagan los preparativos para salir de sus casas, y diríjanse a la tierra de Missouri. Y si me son fieles, se les hará saber lo que han de hacer. Y también, si son fieles, se les dará a conocer la tierra de vuestra herencia. Y si no son fieles, serán desarraigados, tal como yo quiera y me parezca bien. Y además, de cierto os digo, emprendan cuanto antes su viaje mis siervos Lyman, White y John Corll. Y también salgan mis siervos John Murdoch y Hiram Smith para el mismo lugar, yendo por Detroit. Y viajen desde allí, predicando la palabra por el camino, no diciendo sino las cosas escritas por los profetas y apóstoles, y lo que el Consolador les enseñe mediante la oración de fe. Vayan de dos en dos, y así prediquen por el camino a toda congregación, bautizando en el agua, e imponiendo las manos a la orilla del agua. Porque así dice el Señor: acortaré mi obra en justicia, porque vienen días en que enviaré juicio hasta lograr la victoria. Y cuídese mi siervo Lyman White, porque Satanás desea zarandearlo como a tamo. Y he aquí, el que es fiel será hecho gobernante sobre muchas cosas. Y además os daré una norma en todas las cosas, para que no seáis engañados, porque Satanás anda por la tierra engañando a las naciones. Por consiguiente, al que ora, cuyo espíritu es contrito, yo lo acepto, si es que obedece mis ordenanzas. El que habla, cuyo espíritu es contrito, cuyo lenguaje es humilde y edifica, tal es de Dios, si obedece mis ordenanzas. Y además, el que tiemble bajo mi poder será fortalecido, y dará frutos de alabanza y sabiduría, de acuerdo con las revelaciones y las verdades que os he dado. Y además, el que es vencido y no da buenos frutos, conforme a esta norma, no es de mí. Por tanto, mediante esta norma, discerniréis a los espíritus en todos los casos bajo los cielos. Y los días han llegado,
según la fe de los hombres, así les será hecho. He aquí, se da este mandamiento a todos los élderes que he escogido. Y además, de cierto os digo, salgan también mis siervos Thomas B. Marsh y Ezra Thayer para la misma tierra, predicando la palabra por el camino. Y además, salgan mis siervos Isaac Morley y Ezra Booth para la misma tierra, predicando también la palabra por el camino. Y además, emprendan su viaje mis siervos Edward Partridge y Martin Harris, junto con mis siervos Sidney Rigdon y José Smith, hijo. También vayan mis siervos David Whitmer y Harvey Whitlock a esa misma tierra, predicando por el camino. Y salgan para la misma tierra mis siervos Parley P. Pratt y Orson Pratt, predicando por el camino. Vayan también mis siervos Solomon Hancock y Simeon Carter a esa misma tierra, predicando por el camino. Y emprendan también su viaje mis siervos Edson Fuller y Jacob Scott. Viajen también mis siervos Levi W. Hancock y Zebedee Coltrane. Y también mis siervos Reynolds Cahun y Samuel H. Smith. Y mis siervos Willard Baldwin y William Carter vayan también. Y sean ordenados mis siervos Newell Knight y Selah J. Griffin, y emprendan también su viaje. Sí, de cierto digo, viajen todos estos al mismo lugar por diversos caminos, y el uno no edificará sobre el fundamento del otro, ni seguirá sus pisadas. El que sea fiel será protegido y bendecido con mucho fruto. Y además os digo, vayan mis siervos Joseph Wakefield y Solomon Humphrey a las tierras del este. Obren entre sus familias, no declarando nada sino las cosas de los profetas y apóstoles, aquello que han visto y oído, y que creen con certeza, para que se cumplan las profecías. Por motivo de transgresión, quítese a Heman Bassett lo que se le entregó, y confiérasela a Simon Strider. Y además, de cierto os digo, sean ordenados presbíteros Jared Carter y George James. Vigilen las iglesias los élderes que queden, y declaren la palabra en las regiones circunvecinas, y trabajen con sus propias manos a fin de que no se practiquen la idolatría ni la maldad. Y recordad en todas las cosas a los pobres y a los necesitados, a los enfermos y a los afligidos, porque el que no hace estas cosas no es mi discípulo. Y además, lleven consigo mis siervos José Smith, hijo, Sidney Rigdon y Edward Partridge, una recomendación de la iglesia, y también procúrese uno para mi siervo Oliver Cowdery. Y así, tal como he dicho, si sois fieles, os congregaréis para regocijaros en la tierra de Missouri, la cual es la tierra de vuestra herencia, y que ahora es la tierra de vuestros enemigos. Pero he aquí que yo, el Señor, apresuraré la fundación de la ciudad en su tiempo y coronaré a los fieles con gozo y regocijo. He aquí, soy Jesucristo, el Hijo de Dios, y los enalteceré en el postrer día. Así sea. Amén. Sección 53. Revelación dada por medio de José Smith el profeta a Algernon Sidney Gilbert, en Kirtland, Ohio, el 8 de junio de 1831. A solicitud de Sidney Gilbert, el profeta consultó al Señor en cuanto a la obra y el nombramiento del hermano Gilbert en la iglesia. Versículos del 1 al 3. El llamamiento y elección de Sidney Gilbert en la iglesia es el de ser ordenado elder. Del 4 al 7. También ha de servir como agente del obispo. He aquí, te digo, mi siervo Sidney Gilbert, que he oído tus oraciones, y has recurrido a mí para que el Señor tu Dios te manifieste lo concerniente a tu llamamiento y elección en la iglesia que yo, el Señor, he levantado en estos días. He aquí,
Yo, el Señor, que fui crucificado por los pecados del mundo, te doy el mandamiento de renunciar al mundo. Toma sobre ti mi ordenación, sí, la de Elder, para predicar la fe y el arrepentimiento y la remisión de pecados, según mi palabra, y la recepción del Santo Espíritu por la imposición de manos. Y también para ser agente de esta iglesia en el lugar que el obispo designará, de conformidad con los mandamientos que se darán más adelante. Y además, de cierto te digo, que debes emprender tu viaje con mis siervos José Smith, hijo, y Sidney Rigdon. He aquí, estas son las primeras ordenanzas que recibirás, y el resto se manifestará en un tiempo futuro, de acuerdo con tu obra en mi viña. Y además, quisiera que aprendieras que solo se salva aquel que persevera hasta el fin. Así sea. Amén. Sección 54. Revelación dada por medio de José Smith, el profeta, a Newell Knight, en Kirtland, Ohio, el 10 de junio de 1831. Los miembros de la iglesia que vivían en Thompson, Ohio, se hallaban divididos en cuanto a lo que tenía que ver con la consagración de propiedades. Se manifestaban el egoísmo y la avaricia. Después de su misión a los tembladores, véase el encabezamiento de la sección 49, Lyman Copley había quebrantado su convenio de consagrar su amplia hacienda como lugar de herencia para los santos que llegaban procedentes de Colesville, Nueva York. Como consecuencia de ello, Newell Knight, líder de los miembros que residían en Thompson, y otros élderes habían acudido al profeta para preguntarle cómo debían proceder. El profeta preguntó al Señor y recibió esta revelación, en la que se manda a los miembros de Thompson que dejen la hacienda de Lyman Copley y viajen a Missouri. Versículos del 1 al 6. Los santos deben guardar el convenio del Evangelio para obtener misericordia. Del 7 al 10. Deben ser pacientes en la tribulación. He aquí, así dice el Señor, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el mismo que fue crucificado por los pecados del mundo. He aquí, de cierto te digo que tú, mi siervo Newell Knight, deberás permanecer firme en el llamamiento al cual te he nombrado. Y si tus hermanos desean escapar de sus enemigos, arrepiéntanse de todos sus pecados y sean verdaderamente humildes y contritos ante mí. Y ya que se ha quebrantado el convenio que hicieron conmigo, ahora queda nulo y sin efecto. Y ay de aquel por quien vino esta ofensa, porque mejor le hubiera sido que se hubiese ahogado en lo profundo del mar. Mas benditos son aquellos que han guardado el convenio y observado el mandamiento, porque obtendrán misericordia. Por tanto, levantaos y huid de la tierra, no sea que vuestros enemigos os acometan, y emprended vuestro viaje, y nombrad a quien deseéis para que sea vuestro líder, y pague dinero por vosotros. Y así iréis a las regiones del oeste, a la tierra de Missouri, hasta las fronteras de los lamanitas. Y acabado el viaje, he aquí, os digo, ganaos la vida a la manera de los hombres hasta que yo os prepare lugar. Y además, sed pacientes en la tribulación hasta que yo venga. He aquí, vengo pronto, y mi galardón está conmigo, y los que temprano me han buscado hallarán reposo para sus almas. Así sea. Amén. Sección 55. Revelación dada por medio de José Smith, el profeta, a William W. Phelps, en Kirtland, Ohio, el 14 de junio de 1831. William W. Phelps, que era impresor, acababa de llegar a Kirtland con su familia. El profeta recurrió al Señor para obtener información respecto de él. Versículos del 1 al 3. William W. Phelps es llamado y escogido para ser bautizado y ser ordenado elder y predicar el Evangelio. 4. También ha de escribir libros para los niños de las escuelas de la Iglesia. 5 y 6. Debe viajar a Missouri, que será el sitio donde efectuará esta obra. He aquí, así te dice el Señor, sí, el Señor de toda la tierra, a ti, mi siervo William, eres llamado y escogido.
Y después de bautizarte en el agua, si lo haces con la mira puesta únicamente en mi gloria, obtendrás la remisión de tus pecados y la recepción del Santo Espíritu mediante la imposición de manos. Y entonces serás ordenado elder de esta iglesia por mano de mi siervo José Smith hijo, para predicar el arrepentimiento y la remisión de pecados por medio del bautismo en el nombre de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Y tendrás poder para dar el Santo Espíritu a quienes impusiereis las manos, si son contritos delante de mí. Y además serás ordenado para ayudar a mi siervo Oliver Cowdery en la obra de imprimir, seleccionar y escribir libros para las escuelas de esta iglesia, a fin de que también los niños pequeños reciban instrucción ante mí, lo cual me complace. Y además, de cierto te digo que por esta causa viajarás con mis siervos, José Smith hijo y Sidney Rigdon, para que te establezcas en la tierra de tu herencia, con objeto de hacer esta obra. Además, salga también con ellos mi siervo Joseph Coe. Lo que resta será manifestado más tarde, según mi voluntad. Amén. Sección 56. Revelación dada por medio de José Smith, el profeta, en Kirtland, Ohio, el 15 de junio de 1831. En esta revelación se reprende a Ezra Thayer por no obedecer una revelación anterior, el mandamiento, al que se hace referencia en el versículo 8, que José Smith había recibido para él, en la que se instruye a Thayer con respecto a sus deberes en la granja de Frederick G. Williams, donde vivía Thayer. En la siguiente revelación también se revoca el llamado de Thayer de viajar a Missouri con Thomas B. Marsh. Véase la sección 52, versículo 22. Versículos 1 y 2. Los santos deben tomar su cruz y seguir al Señor para lograr la salvación. Del 3 al 13. El Señor manda y revoca, y los desobedientes son desarraigados. Del 14 al 17. Ay de los ricos que no ayudan a los pobres, y ay de los pobres cuyo corazón no está quebrantado. Del 18 al 20. Benditos son los pobres que son puros de corazón, porque ellos heredarán la tierra. Escuchad, oh pueblo que profesáis mi nombre, dice el Señor vuestro Dios, porque he aquí, mi enojo está encendido contra los rebeldes, y conocerán mi brazo y mi indignación en el día de visitación e ira sobre las naciones. Y el que no tome su cruz y me siga, y guarde mis mandamientos, no será salvo. He aquí, yo, el Señor, mando, y el que no obedezca será desarraigado en mi propio y debido tiempo, después que yo haya mandado y el mandamiento sea quebrantado. Por lo que yo, el Señor, mando y revoco, conforme me plazca, y todo esto recaerá sobre la cabeza de los rebeldes, dice el Señor. Por consiguiente, revoco el mandamiento dado a mis siervos Thomas B. Marsh y Ezra Thayer, y doy un mandamiento nuevo a mi siervo Thomas, de emprender cuanto antes su viaje a la tierra de Missouri, y mi siervo Selah J. Griffin también irá con él. Porque he aquí, revoco el mandamiento que se dio a mis siervos Selah J. Griffin y Newell Knight, como consecuencia de las rebeliones y dura cerviz de mi pueblo que se encuentra en Thompson. Por tanto, permanezca con ellos mi siervo Newell Knight, y cuantos quieran ir, pueden ir, siempre que sean contritos ante mí, y él los guiará a la tierra que he señalado. Y además, os digo que es preciso que mi siervo Ezra Thayer se arrepienta de su orgullo y egoísmo y obedezca el mandamiento anterior que le di respecto al lugar en donde vive. Y si hace esto, ya que no habrá división en la tierra, será nombrado aún para ir a la tierra de Missouri. De otra manera recibirá el dinero que ha pagado, y partirá del lugar, y será separado de mi iglesia, dice el Señor Dios de los ejércitos. Y aunque pasen el cielo y la tierra, estas palabras no pasarán, sino que se cumplirán. Y si mi siervo José Smith hijo tiene que pagar el dinero, he aquí, yo, el Señor, se lo devolveré en la tierra de Missouri, a fin de que sean recompensados aquellos de quienes él recibiere, de acuerdo con lo que hagan. Porque conforme con lo que hagan, recibirán, sí, en terrenos para su herencia. He aquí, así dice el Señor a mi pueblo,
Tenéis mucho que hacer y mucho de qué arrepentiros, porque he aquí, vuestros pecados han ascendido hasta mí, y no son perdonados, porque procuráis aconsejaros de acuerdo con vuestras propias maneras. Y vuestros corazones no están satisfechos, y no obedecéis la verdad, antes os deleitáis en la iniquidad. Ay de vosotros, hombres ricos, que no queréis dar de vuestros bienes a los pobres, porque vuestras riquezas corromperán vuestras almas, y esta será vuestra lamentación en el día de visitación, de juicio y de indignación. La siega ha pasado, el verano ha terminado, y mi alma no se ha salvado. Ay de vosotros los pobres, cuyos corazones no están quebrantados, cuyos espíritus no son contritos, y cuyos vientres no están satisfechos, cuyas manos no se abstienen de echarse sobre los bienes ajenos, cuyos ojos están llenos de codicia, que no queréis trabajar con vuestras propias manos. Pero benditos los pobres que son puros de corazón, cuyos corazones están quebrantados y cuyos espíritus son contritos, porque verán el reino de Dios que viene con poder y gran gloria para liberarlos, porque la grosura de la tierra será suya. Porque he aquí, el Señor vendrá, y con él su galardón, y recompensará a cada hombre, y los pobres se regocijarán. Y su posteridad heredará la tierra de generación en generación, para siempre jamás. Y ahora termino de hablaros. Así sea. Amén. Sección 57. Revelación dada por medio de José Smith, el profeta, en Sion, condado de Jackson, Missouri, el 20 de julio de 1831. De conformidad con el mandamiento del Señor de viajar a Missouri, donde Él revelaría la tierra de vuestra herencia. Sección 52. Los élderes habían viajado desde Ohio hasta el límite occidental de Missouri. José Smith contempló el estado de los lamanitas y se preguntó, ¿cuándo florecerá el desierto como la rosa? ¿Cuándo será edificada Sión en su gloria? ¿Y en dónde estará tu templo, al cual vendrán todas las naciones en los postreros días? Subsiguientemente, recibió esta revelación. Versículos del 1 al 3. Independence, Missouri, es el sitio para la ciudad de Sión y para el templo. Del 4 al 7. Los santos deben comprar tierras y recibir heredades en esa región. Del 8 al 16. Sidney Gilbert debe establecer un comercio. William W. Phelps ha de ser impresor y Oliver Cowdery debe revisar y preparar el material para que se publique. Escuchad, oh élderes de mi iglesia, dice el Señor vuestro Dios, vosotros que conforme a mis mandamientos os habéis congregado en esta tierra, la tierra de Missouri, la cual he señalado y consagrado para el recogimiento de los santos. Por tanto, esta es la tierra prometida y el sitio para la ciudad de Sión. Y así dice el Señor vuestro Dios, aquí hay sabiduría, si es que queréis recibirla. He aquí, el lugar que ahora se llama Independence es el lugar central, y el sitio para el templo se halla hacia el oeste, en un solar no lejos del juzgado. Por tanto, es prudente que los santos compren el terreno y también toda parcela hacia el oeste, aún hasta la línea que corre directamente entre el judío y el gentil, así como todo terreno que colinda con la llanura, hasta donde mis discípulos puedan comprar terrenos. He aquí, esto es prudente, a fin de que los adquieran como herencia eterna. Y ocupe mi siervo Sidney Gilbert el puesto al cual lo he nombrado, para recibir el dinero, será gente de la iglesia, comprar terrenos en todas las regiones circunvecinas, en tanto se haga con rectitud y como lo dicte la prudencia. Y ocupe mi siervo Edward Partridge el puesto al cual lo he nombrado, y reparta entre los santos sus heredades tal como he mandado, como también aquellos que él ha nombrado para que le ayuden. Y además, de cierto os digo, radíquese en este lugar mi siervo Sidney Gilbert, y establezca un comercio para vender sin fraude mercancías, y obtener dinero, a fin de comprar terrenos para el beneficio de los santos, así como para obtener todo lo que necesiten los discípulos para establecerse en sus heredades. Y también obtenga una licencia mi siervo Sidney Gilbert. He aquí, en esto hay sabiduría, y el que lee,
en tienda, para enviar mercancías también a la gente, por conducto de quienes él determine, en calidad de empleados a su servicio. Y de este modo suministra a mis santos, a fin de que se predique mi evangelio a los que se hallan en tinieblas y en la región de sombra de muerte. Y además, de cierto os digo, radíquese en este lugar mi siervo William W. Phelps, y establezcase como impresor de la Iglesia. Y he aquí, si el mundo recibe sus escritos, en esto hay sabiduría, obtenga con rectitud lo que él pueda para el bien de los santos. Y ayúdele mi siervo Oliver Cowdery, tal como yo he mandado, en cualquier lugar que yo le indique, a copiar, corregir y seleccionar, para que todas las cosas sean rectas ante mí, y de acuerdo con lo que el Espíritu confirme por conducto de él. Y así establezcanse en la tierra de Sión aquellos de quienes he hablado, tan pronto como sea posible, junto con sus familias, para cumplir estas cosas tal como he hablado. Y ahora, concerniente al recogimiento, hagan los preparativos el obispo y el agente para aquellas familias a las cuales se ha mandado venir a esta tierra, tan rápidamente como sea posible, y establezcanlas en sus heredades. Y más tarde se darán instrucciones adicionales al resto de los élderes y de los miembros. Así sea. Amén.